Era 1978. La dictadura militar que gobernaba el Ecuador estaba por terminar. Ecuador se preparaba para el retorno a la democracia y Asad Bucaram se perfilaba como el favorito de todos para ganar las elecciones que se aproximaban y gobernar el Ecuador los próximos 4 años. Sin embargo, el poder político y militar evitó a toda costa que Bucaram pueda postularse como candidato presidencial. Es entonces que Asad Bucaram saca su mejor carta. Postula como candidato presidencial a un joven abogado guayaquileño, Jaime Roldós Aguilera, su sobrino político. Hoy te presentamos el Storytime C de Jaime Roldós Aguilera. Suscríbete en nuestros canales oficiales donde podrás encontrar este y más resúmenes del acontecer nacional. Jaime Roldós nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte y en la Universidad de Guayaquil obtuvo el título de abogado. En su juventud cosechó varios logros. Ganó el premio Vicente Rocafuerte, fue el mejor bachiller vicentino, también fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios FESE y más adelante, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios FEUE. En 1962 contrae matrimonio con Marta Bucaram, también abogada y sobrina de Asad Bucaram. Fruto de su matrimonio, Roldós y Bucaram tendrían 3 hijos, Marta, Diana y Santiago. En 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara derroca a Velasco Ibarra y asume el poder, pero en 1976, una junta militar, denominada Consejo Supremo de Gobierno, derroca la dictadura del general Rodríguez Lara y, supuestamente, empezó un periodo de transición para devolver el poder a la sociedad civil, transición que duró 3 años. En este periodo, Jaime Roldós participó en una comisión convocada por la Junta Militar, comisión que se encargaría de reformar la Constitución de 1945. Al mismo tiempo, otra comisión se encargó de elaborar una nueva Constitución. Todo esto debido a la presión internacional que pesaba sobre el Consejo Supremo de Gobierno. En 1978, el pueblo ecuatoriano eligió, a través de una consulta popular, el nuevo texto constitucional por sobre las reformas realizadas a la Constitución de 1945. Entonces la dictadura decidió que la nueva Constitución entraría en vigencia el mismo día que se posesione el próximo presidente de la República. Para esto, la Junta Militar y la élite política de la época elaboraron las reglas del proceso electoral que estaba por desarrollarse, evitando de este modo que varias personalidades puedan postularse, entre los cuales estaban los expresidentes José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena Monroy y el exalcalde de Guayaquil, Asad Bucaram. Es entonces que bajo la tutela de Bucaram y la cobertura del CFP, Jaime Roldós renuncia a su candidatura para alcalde de Guayaquil y se lanza como candidato presidente de la República del Ecuador. Si bien el lema de la campaña oficial era "La fuerza del cambio", otra frase sería la que ganaría más adeptos a la causa del joven político: Roldós presidente, Bucaram al poder. Las elecciones se realizaron el 16 de julio de 1978. Jaime Roldós pasó a segunda vuelta con el 27% de votos, acompañado de Sixto Durán Ballén, quien pasaba con el 23%. Sixto había sido alcalde de Quito en 1970 y fue ratificado por la dictadura de Rodríguez Lara en 1972. Por la gestión realizada en la ciudad capital, representó al Partido Social Cristiano en las elecciones de 1978. La dictadura tardó 4 meses en promulgar los resultados oficiales de las elecciones, por lo que la segunda vuelta empezó en diciembre de 1978 y las elecciones se celebraron el 29 de abril de 1979, 10 meses después de la primera vuelta. Jaime Roldós superó la segunda vuelta con el 68% de los votos, ganando en 19 de 20 provincias que el Ecuador tenía en ese momento. Una victoria abrumadora. Este hecho además posicionó al Ecuador como el primer país en retornar al orden democrático en una región en la que gran parte de países eran gobernados por dictaduras. En tal virtud, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, invitó formalmente al presidente electo Jaime Roldós a la Casa Blanca para conocerlo personalmente. La reunión se dio en julio de 1979. Jaime Roldós tomó posesión el 10 de agosto de 1979. Esa fecha, el país estrenaba presidente y también una nueva constitución. Roldós supo mantener su autonomía y se liberó de la presión que Asad Bucaram intentaba ejercer sobre él. Indignado, Bucaram traiciona a su sobrino, dejándole sin un partido político que lo respalde y uniéndose a los partidos de derecha para formar la oposición al gobierno de Roldós desde el Congreso Nacional.
Sin apoyo y sin personas en las que pueda confiar, Roldós ubica a varios familiares en puestos claves del gobierno. Su hermano León Roldós fue presidente de la Junta Monetaria, su cuñada Elsa Bucaram fue su secretaria personal y Abdalá Bucaram, su otro cuñado, fue intendente general de policía del Guayas. También fundó su propio partido, Pueblo, Cambio y Democracia. Enfrentó una dura oposición en el Congreso Nacional que bloqueaba la mayoría de sus proyectos. Entre sus opositores más feroces estaban León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena, Jaime Hurtado y su tío Asad. Por esta razón, entre sus planes estaba convocar una consulta popular para disolver al Congreso, pero no lo hizo debido a un posible golpe de Estado organizado por los militares. A pesar de eso, podemos destacar varios logros dentro de su gestión. El 11 de octubre de 1979 redujo a 40 horas la jornada laboral por semana. El 1 de noviembre de 1979 duplicó el sueldo mínimo a 4.000 sucres mensuales. El 8 de marzo de 1980 impulsó el Plan Nacional de Desarrollo y promovió el desayuno escolar en los sectores más pobres. A nivel internacional, promovió la imagen del Ecuador como un estado progresista y con una política respetuosa de los derechos humanos. Bajo esta premisa, intentó liderar un bloque de países democráticos que contrarresten políticamente a los gobiernos dirigidos por las dictaduras. Por esta razón, Roldós creó la Carta de Conducta, un tratado que básicamente expresaba una democracia participativa, la libre determinación de los pueblos, justicia social, entre otros principios. Pero sobre todo le dejaba claro a las dictaduras que debían rendir cuentas de sus actos ante la comunidad internacional. La Carta de Conducta fue presentada ante los países del Pacto Andino, y Roldós también invitó a Costa Rica, Panamá y España, y fue firmada en Riobamba el 11 de noviembre de 1980. Por esta razón, las autoridades militares de varios países no veían con buenos ojos a Roldós. En una cumbre internacional realizada en Colombia, en diciembre de 1980, el jefe de Estado de El Salvador, Napoleón Duarte, recriminó la juventud y falta de experiencia de Roldós, pero este último le respondió: quizás soy inexperto, pero mi gobierno se levanta sobre una montaña de votos populares y el suyo en una montaña de cadáveres. En su gobierno, Ecuador ayudó a quienes eran perseguidos por las dictaduras de Bolivia y Chile, ganándose la antipatía del gobierno argentino, que era quienes coordinaban y brindaban ayuda y capacitación al resto de gobiernos militares en la región, en ausencia de la CIA. Debido al conflicto bélico con el Perú que sucedió en enero de 1981 y a la pésima administración de la dictadura en los años anteriores, el Ecuador enfrentaba varios problemas económicos. Frente a este panorama, Roldós eliminó subsidios, aumentó el precio de la gasolina y subió impuestos. En diciembre de 1980, Ronald Reagan gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos, retomando una política exterior que respaldaba las dictaduras y minimizaba las violaciones a los derechos humanos por estos gobiernos cometidos. Esto, sumado al creciente descontento popular que vivía en Ecuador, no hacían un buen momento para Jaime Roldós. De hecho, el 24 de mayo de 1981, en la ceremonia militar que conmemoraba la batalla de Pichincha, al tiempo que Roldós se dirigía a la multitud, ellos le respondían con abucheos, pifias y silbidos. Sin embargo, esto no quebrantó ni disminuyó los ánimos del presidente, quien, manteniendo sus dotes de orador y su frente en alto, completó su discurso animando a la gente a unirse como país. Discurso que sería el último que daría y se convertiría en el más épico en toda la historia del Ecuador. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Esa tarde, el presidente Jaime Roldós tomó un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que lo trasladaría a Macará, pero, por razones que aún se debaten hoy en día, el avión se estrelló en el Cerro Guairapungo en la provincia de Loja, donde murieron Jaime Roldós, su esposa Marta Bucaram, miembros de su gobierno y la tripulación del avión.
Jaime Roldós completó apenas 21 meses de gobierno. Sus restos junto a los de su esposa fueron enterrados en el cementerio de Guayaquil. Tras este hecho, quien fuera su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, asumió el poder en una imagen que lo dice todo. Hurtado frente a las cámaras, con el respaldo de la cúpula militar. Cabe mencionar que Hurtado no siguió los pasos de su antecesor. Abdalá Bucaram vio la oportunidad de aprovechar este hecho para consolidar su plataforma política y fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano, supuestamente basado en los ideales de Roldós. La versión oficial del accidente aducía una falla humana, por lo que se responsabilizó totalmente al piloto del avión. Sin embargo, entre teorías y varias investigaciones, se cree que los responsables de la muerte de Roldós fueron agentes de la CIA en cooperación con los militares argentinos que habrían puesto en marcha la Operación Cóndor, operación que favorecía a los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría con la, en ese entonces, Unión Soviética. Pero eso es otra historia. ¿Quieres saber más? Suscríbete a Storytime C para más resúmenes del acontecer nacional. Dale like al video y compártelo con tu familia y amigos. Hasta el próximo video.